Bien, mis queridos, en sus Biblias estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, quedamos ahí con el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Vamos a mirar juntos la estadía de Pablo en Corinto, pero el tema de hoy tiene que ver cuando Dios trabaja en la vida de sus siervos. Recordemos que el apóstol Pablo viene viajando, este es el segundo viaje misionero. Pablo estuvo en Atenas entregado por completo al ministerio de la palabra. Solo un par de personas se convierten. Hemos dicho en el estudio anterior que cuando Pablo llega a Corinto, Pablo llega con muchas debilidades. En 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 3, cuando Pablo escribe a estos hermanos, le dice que estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. En otras palabras, Pablo llega completamente desanimado a la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo cambia un poco su itinerario o su ritmo de vida. Se establece en Corinto y decide trabajar. Y en vez de estar entregado día a día a la predicación de la palabra, solamente lo va a hacer el día sábado, en el día de reposo, cuando se reunían los judíos en la sinagoga. En ese lugar, en los primeros 4 versículos del capítulo 18, Pablo se va a encontrar con una pareja que va a ser un matrimonio clave en la vida del apóstol Pablo. Me refiero a Priscila y Aquila. Y como eran del mismo oficio, viven juntos, trabajan juntos y posteriormente van a continuar el ministerio. Pero, ¿por qué decimos cuando Dios trabaja en la vida de sus siervos? Quiero que observes conmigo qué es lo que sucede en Corinto y cómo Dios comienza a trabajar en la vida del apóstol Pablo. Si miras conmigo, por favor, en el verso 5, vamos a ver cómo Dios trabaja en la vida del apóstol Pablo. Y lo primero que Dios va a seguir trabajando en la vida de Pablo y es enviarle nuevamente a Silas y a Timoteo, que van a ser apoyo en la vida del apóstol Pablo. Mire el apoyo de Silas y Timoteo en verso 5. La palabra del Señor dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos acá el apoyo de Silas y también de Timoteo. Entre paréntesis, será la última mención de Silas en el libro de los Hechos. Se dice que Timoteo vinieron ellos desde Macedonia. Cuando el apóstol Pablo está en Tesalónica y luego de la persecución Pablo tiene que salir de Tesalónica, el apóstol Pablo va a pasar por Berea e inmediatamente va a llegar a la ciudad de Atenas. Y desde Atenas el apóstol Pablo va a enviar de regreso a Timoteo a Tesalónica, porque Pablo quedó preocupado por los hermanos, porque si tú recuerdas, Pablo tuvo que salir muy rápidamente de Tesalónica por problemas. Los judíos, los judaizantes comenzaron a perseguirlo. Entonces Timoteo está en Tesalónica, que es el sector de Macedonia. Es por eso que el texto dice, y cuando Silas y Timoteo, ¿qué hicieron? Vinieron de Macedonia. Cuando uno lee la carta a los tesalonicenses, Pablo se animó mucho con la visita de Silas y la visita de Timoteo, porque Pablo tenía una gran carga también en su corazón por los hermanos de Tesalónica. Ahora, los hermanos de Tesalónica, de acuerdo al relato bíblico, no simplemente le traen un reporte de cómo está la obra en Tesalónica, sino también le traen una ayuda económica. Pablo escribe en el libro de Filipenses que le enviaron una y otra vez, en el capítulo 4, verso 15 de Filipenses, cómo los hermanos le enviaron estas ofrendas y este apoyo. Recuerda que Pablo acá en la ciudad de Corinto no está recibiendo ninguna ayuda económica de Corinto o de algún convertido en Corinto por filosofía, por el problema que había con los judíos, porque había una fuerte presencia judía en aquel lugar. Pero cuando llega Silas y llega Timoteo, el texto dice, se produce un cambio. Ahora Pablo ha recibido una ayuda económica y ahora Pablo puede estar entregado por entero ¿a qué cosa? A lo que es el llamado de Dios en su vida. Al final del verso dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién?
el Cristo. ¿Dónde está Pablo trabajando? Obviamente es la sinagoga. Permíteme leerte la Nueva Versión Internacional, que hace una traducción muy interesante de este versículo 5. Dice la versión internacional lo siguiente, Nueva Versión Internacional. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era ¿quién? El Mesías. ¿Cómo Dios comienza a trabajar? ¿Qué está pasando acá en el contexto? En primer lugar, vemos cómo Silas y también Timoteo sirven de apoyo en la vida del apóstol Pablo. Ahora, desde luego, la presencia de estos hermanos fieles produjeron un gran ánimo en la vida del apóstol Pablo. Observen verso 6, la primera parte, la animosidad ahora de los judíos en la asamblea. Pablo ahora está predicando, nuevamente está presentando a Jesús como el Mesías. Aparentemente la oposición que enfrentó de parte de los judíos fue mucho más dura, fue mucho más fuerte. Mira los términos que se utilizan acá en la primera parte del verso 6. ¿Cómo comienza el verso 6? Pero Pablo está presentando que Jesús es el Mesías y ese pero presenta un antagonismo. Observa las dos expresiones de antagonismo que hay en esta porción. ¿Cuáles son? Primero, oponiéndose y en segundo lugar, blasfemando. Ahora, este término oponerse acá es un término que significa se plantaron en plan de batalla contra. Es decir, que se armaron de argumentos y de valor y con fuerza se opusieron al mensaje de Pablo, ya que el texto dice, pero oponiéndose, y en segundo lugar dice, blasfemando estos. No sabemos qué estaban diciendo, pero el término blasfemar es un término fuerte, y no sencillamente creo que blasfemaban o hablaban en contra de Pablo, sino que yo creo que ellos estaban hablando en contra de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús. Es tremendamente interesante la oposición que hay. Entre más éxito tiene un evangelista, tiene un predicador, más grande también es la oposición. Mira acá, oponiéndose y blasfemando fuertemente en contra. Pablo, después de que llega Timoteo y desde Corinto, Pablo va a escribir las dos cartas a Tesalonicenses. Y no sé si tú recuerdas, pero en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1, Pablo le pide a los hermanos de Tesalónica lo siguiente: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos, dice Pablo, librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo está acá en Corinto y Pablo sabe. ¿Recuerdas cuando hicimos la introducción a esta carta? Decíamos que Corinto no era, honestamente en estrategia, un buen lugar para fundar una iglesia. ¿Por qué? Porque Corinto era el paraíso de un borracho y el infierno de una mujer virtuosa. Mira cómo Dios trabaja en la vida de sus siervos. En primer lugar, Dios provee apoyo. En segundo lugar, sin duda alguna, cada vez que se predica la palabra del Señor, siempre habrá animosidad, especialmente de los judíos. Y vamos a ver ahora, frente a la animosidad, cuál es la reacción, cuál es el accionar de Pablo frente a esta oposición. Veamos en primer lugar cómo Pablo va a hacer una representación, una recreación. Les dijo, ¿a quiénes? Aquellos que se oponen, aquellos que fuertemente están en contra de Pablo, oponiéndose y blasfemando. Mira la recreación de Pablo. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestros pies y cabezas, ¿yo qué? Limpio. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué digo la recreación? El Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos en Mateo capítulo 10, verso 14, si ellos entraban a algún lugar, alguna ciudad o alguna casa, si no los recibían, ¿qué le dijo el Señor? Salgan de esa casa y ¿qué? Sacúdanse los pies, que es una forma de demostrar rechazo. Es cuando, por ejemplo, alguien se enoja, se levanta y cierra la puerta o pega un portazo. La idea es evidenciar algo. Es decir, salgo de aquí, yo ya soy responsable, sean ustedes la decisión que tomen. La decisión que ustedes tomen es de ustedes.
yo ya estoy libre. Pero Pablo agrega algo más, porque Pablo dice que no solo sacudió los pies, sino que él sacudió, ¿qué cosa? Sus vestidos, que es una acción mucho más fuerte. Es una recreación, es una demostración y hace una declaración que todo judío conocía muy bien. Porque Pablo acá va a, no a citar, pero va a hacer alusión a Ezequiel capítulo 33, cuando él dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, ¿yo qué? Limpio. ¿Por qué Ezequiel 33? Porque en Ezequiel capítulo 33, verso 1 al 5, el Señor enseñó cuál era la función del atalaya. El atalaya era aquel vigilante, aquel hombre que estaba en la torre cuidando mientras el pueblo descansaba. ¿Y la función del atalaya cuál era? Si venía el peligro, ¿qué debía hacer? Anunciar al pueblo el peligro inminente que venía. Esa era su función. Y en Ezequiel capítulo 33 advierte a que el atalaya cumpla su función y a que el pueblo que haga. Ahora, si el atalaya anunciaba y era indiferente el mensaje de advertencia al pueblo, si venía el juicio, la sangre no era sobre él. Y eso es precisamente lo que Pablo le está diciendo a los judíos. En otras palabras, yo aquí estoy, ¿qué? Limpio. Yo cumplí con mi parte. Yo cumplí. Ahora, cada gente decide a quién va a oír. Mira conmigo en Jeremías, por favor, por un momento, en el capítulo 5. Jeremías en el capítulo 5. Dice el verso 31 lo siguiente. Jeremías en el capítulo 5, verso 31. El texto dice así, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue qué? El fin. Es decir, la nación de Israel, en el mensaje de Jeremías, le dice, ustedes escucharon al atalaya que quisieron ¿qué? Oír. Pablo les está diciendo acá, cuidado, yo les he traído el mensaje, ustedes deciden. Vemos la recreación. Observa ahora cuál es la resolución de Pablo, que le dice el verso 6 al final. Y desde ahora me iré a ¿quiénes? A los gentiles. Ahora, Pablo siempre tuvo una gran carga en su corazón por su pueblo. Lo leerás en Romanos capítulo 9, que aún Pablo decía, yo tengo una gran carga, un peso en mi corazón y deseara yo mismo ser anatema por amor de vosotros. Como diciendo Pablo, yo estaría dispuesto a canjear mi salvación si fuese posible, con tal que mis paisanos conocieran al Señor. Pero hay oposición, hay blasfemia, hay una recreación, yo estoy libre, limpio, he cumplido, sacudo mis ropas, he cumplido la misión y él toma una resolución. ¿Cuál es la resolución? Desde ahora me iré a ¿quiénes? A los gentiles. En cierta forma, usted sabe que el llamado del apóstol Pablo fue ¿a quién? Al pueblo gentil, porque él es nuestro apóstol. Hemos visto el apoyo de Silas, la animosidad de los judíos, el accionar de Pablo frente a la oposición. Quiero que veas ahora cómo esta decisión produjo en la fundación o el crecimiento de una nueva obra. Mira, el arranque de la iglesia de Corinto. Si bien es cierto, Pablo va a dejar la sinagoga, pero escúchame bien, no se va a ir muy lejos. Se va a ir al lado de la sinagoga. Mira lo que dice el verso 7, el arranque de la iglesia de Corinto. Y saliendo de allí, de la sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo, que era ¿qué cosa? Temeroso, es un gentil, es temeroso, posiblemente un fiel devoto, creyente, es un fiel temeroso de Dios, la cual estaba ¿qué? Junto a la sinagoga. Aquí aprendí una lección, cuando a veces nosotros decidimos cerrar las puertas hacia alguien o hacia algo, tampoco debemos irnos muy lejos.
Mira lo que observas acá. En primer lugar, vemos acá que dejó la predicación en la sinagoga y comenzó a predicar en la casa de uno llamado Justo, pero interesantemente creo que Priscila y Aquila están con él. Este cambio era ventajoso porque los gentiles ahora con más libertad podían llegar a una casa y no a una sinagoga. Y mira lo que ocurre, verso 8. Se fue de la sinagoga, no se fue muy lejos de la sinagoga, si bien cerró la puerta en la sinagoga, mira lo que ocurre en verso 8. Y Crispo, ¿quién es Crispo? El principal de la sinagoga. Déjame decirte algo. Para ser principal se requería que fuese un hombre de erudición. Es decir, era un hombre conocido, respetado, temeroso de Dios, profundo conocedor de las Escrituras, porque él llevaba la enseñanza principal. ¿Dónde va? Al lado de la sinagoga. Y mira, y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué ocurrió? ¡Wow! ¿Creyó en qué? Es clave, ¿creyó en quién? En Cristo Jesús, reconociéndole, Señor, un hombre de erudición, es llegado al convencimiento por la obra del Espíritu Santo y porque Pablo no hizo sino una sola cosa, predicar a quién? A Cristo Jesús como Señor. Y creyó este hombre. Ahora, la decisión de este hombre no era la ligera. Todos sabían que era ¿qué cosa? Un hombre importante. Y él decide hacer algo, obedecer al Evangelio. Y escúcheme bien, cada vez que un hombre de hogar, cada vez que un hombre de Dios decide obedecer la palabra de Dios, mira lo que ocurre. Creyó en el Señor, ¿con qué? Con toda su casa. No es que se salvó uno y se salvan todos, sino que su hogar que vio. Este es un hombre que busca de Dios, es un hombre temeroso, es un hombre conocedor. Es interesante. Es por eso que la Escritura, el juicio de los hombres va a ser por no obedecer el Evangelio. Y mira, ¿cuál es el cambio? Mira, Pablo cierra la puerta en la sinagoga, deja de predicar en la sinagoga, se va casi al lado de la sinagoga, y el Señor, ¿qué hace ahora? Y muchos de los corintios, ¿qué pasó? Primero, oyendo. ¿Qué oyen? ¿Qué oyen? Pablo los está llevando a Cristo. Creían y eran ¿qué? Bautizados. Pablo bautizó a algunos muy poquitos. Ahora, déjame decirte algo, por razón de tiempo. No puedo leer todas las porciones, pero en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, Pablo enumera el trasfondo de muchos hermanos en Corinto. Ladrones, estafadores, idólatras, fornicarios, pecadores, todos ellos, ahora en un lugar gentil, están oyendo por primera vez el Evangelio. ¿Y qué está ocurriendo en ellos? Ellos no tomaron el Evangelio como locura. Ellos entendieron que la predicación era poder de Dios y como Pablo dice en Romanos 1:16, ese poder transforma la vida de las personas. Por eso que Pablo dice, mirad pues hermanos, en 1 Corintios 1:26, vuestra vocación, que no soy muchos de ustedes sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eran pecadores con trasfondos malos, pero que ahora están viniendo, ¿qué? A los pies de Cristo. Recuerda al principio, ¿cómo llegó Pablo? Hay lucha, hay también oposición. Quiero que veas algo. Hemos visto el apoyo de Silas, hemos visto la animosidad de los judíos, hemos visto el accionar de Pablo frente a la oposición, hemos visto ahora cómo comienza el arranque de la iglesia en Corinto. Quiero que observes que a pesar de todo, Pablo sigue luchando en su interior. Quiero que observes el ánimo del Señor y cómo el Señor va a animar a su siervo, el ánimo del Señor a su siervo Pablo. Vemos algo interesante de Dios acá. Dios está interesado en sus instrumentos. ¿Qué hace Dios cuando nos desanimamos? ¿Cómo Dios va a animar a Pablo? ¿Cómo llegó Pablo a Corinto? Desolado, desanimado, con luchas.
Y mira qué interesante, quiero que observes cómo Dios va a animar a su siervo. Lo primero que Dios va a hacer con su siervo, el Señor Jesucristo, le va a dar un comando, un mandato, un precepto. Verso 9, que dice, Dios le comunica, el Señor le comunica un precepto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Aquí hay algo interesante. Muchas veces por la oposición, por los problemas, perdemos la visión de la obra del Señor. Es ahí donde Dios tiene que tratar con nosotros. Y mira cómo Dios trata con un precepto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en la vida de su siervo? En primer lugar, va a venir a él. Va a tener una visión de parte del Señor. Esta será una de varias más que el apóstol Pablo va a tener. Pero, ¿qué le dice el Señor? ¿Cuál es el precepto? ¿Qué le dice el Señor? No tema. En otras palabras, Pablo, deja de temer. Pablo ya viene cargado en su corazón porque él sabe lo que han hecho los judíos en Tesalónica, lo que han hecho los judíos cada vez que Pablo está predicando el Evangelio. Él tiene que salir rápidamente de los sectores porque los judíos tratan de oponerse y no solamente oponerse, quitarle también la vida. Y Dios, el Señor le tiene que decir a Pablo, ¿qué cosa? A veces el Señor en nuestras vidas de ministerio, cuando enfrentamos desánimo, ¿qué nos tiene que decir el Señor? ¿Sabe que el término es deja de temer? Y usted sabe que uno de los mandatos más repetidos de nuestro Señor Jesucristo es este, no temas. Y si cuando usted estudia los salmos y vemos a los hombres de Dios quebrados, ¿qué le dice Dios? No temas, pero hay algo más. ¿Qué le dice el Señor? No temas, mira que el precepto, sino que habla y no calles. En otras palabras, Pablo, no dejes de seguir predicando, ¿qué cosa? La palabra. No dejes de predicar la palabra. ¿Recuerdas cuando Pablo escribe a Timoteo? Segunda carta, capítulo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿qué? Prediques la palabra. A veces, pastores, tenemos temor de predicar a la gente, porque a veces creemos que se van a ir y nos van a dejar. Y a veces puede ocurrir que predicadores prefieran no predicar la palabra y no decir toda la verdad para que la gente esté contenta y conforme. Si tú estás en el ministerio, tal vez alguien que nos está viendo, tu llamado, ¿cuál es? Predica la palabra. No temas. No temas la oposición. No solamente, Dios le dice, hey, no te calles con la verdad, sino habla, predica y no te quedes, ¿qué? Callado. Pablo nos está defendiendo. Déjame decirte algo, a veces el problema es que confundimos la oposición al Evangelio con sentirnos nosotros perseguidos. Mira lo que dice ahora. ¿Cuál es la promesa que le da el Señor? Verso 10. No simplemente cómo Dios anima a su siervo a través de un precepto. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Pero también el Señor confirma una promesa. Y más que una promesa, confirma una promesa muy clave en dos partes. ¿Qué es lo que el Señor le promete acá a sus siervos cuando Dios nos da esa visión de continuar en la obra? ¿Qué nos dice? Porque yo estoy contigo. No estamos solos. Esto es la soberanía de Dios. Dios, escúchame bien, está confirmando, está respaldando el ministerio del apóstol Pablo y le está diciendo, yo estoy contigo, mi permanencia y algo más. ¿Qué le promete? No solamente permanencia. El Señor le dice, yo estoy contigo, sino que el Señor también le promete algo más. Protección. Hey, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte ¿qué? Mal. Ya Pablo viene con malas experiencias. Recuerda cuando lo descuelgan por una ventana, cuando tiene que huir en Tesalónica, tiene que salir, lo quieren linchar, etcétera, etcétera. Déjame decirte algo. No simplemente el Señor va a animar a su siervo comunicando un precepto o confirmando una promesa, sino que el Señor
le garantiza, le certifica que un gran pueblo. Mira lo que el Señor certifica, un gran pueblo acá. Verso 10. Porque yo tengo que mucho pueblo en esta ciudad. La gente de Corinto no lo sabía. Todos los que están ahí son idólatras, son paganos, fornicarios, sensuales, engañadores, estafadores, llenos de vicios, pero Dios dice, ahí yo tengo que un pueblo, certifica un gran pueblo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por eso que Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 6:11, y estos seréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Será por eso que Pablo, cuando les escribe su segunda carta a los hermanos de Corinto, le dice, os he desposado con un solo esposo, Cristo Jesús. Ahora, podemos llegar nosotros a ese punto, oposición, dificultad, y el Señor va a mostrarnos una visión, Él nos da una promesa, Él nos hace ver en su palabra que tiene un propósito, Él nos hace ver que hay un plan específico, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué hace Pablo? En último lugar, verso 11, ¿qué hace Pablo? Él va a obedecer, Él va a acatar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Normalmente Pablo estaba muy poco tiempo en cada ciudad. ¿Cuánto tiempo se queda en Corinto? ¿Y se detuvo allí qué? 1 año y 6 meses. Es decir, ¿qué hizo Pablo? Tal vez su carne, sus emociones, su sentir era no continuar. Me han rechazado. Y tal vez tomarlo muy personal. Pero el Señor le dice, hey, yo estoy contigo, yo te he llamado. No te calles, predica la palabra. ¿Y qué hizo Pablo? Ahora, aquí hay algo interesante. Una cosa es llevar personas a Cristo. Eso es rápido, porque las personas pueden venir a Cristo en 30, 40 minutos, se les predica el Evangelio y ¿qué? ¿Ya vinieron a Cristo? Otra cosa es hacerlos crecer en Cristo, que es diferente. Tenemos que saber dónde está nuestro ministerio, porque ¿por qué se quedó Pablo 1 año y medio en este lugar? ¿Qué se quedó haciendo? ¿Nota la diferencia al principio que él predicaba, él comunicaba, él presentaba a Cristo, pero ahora ¿a qué se dedicó? Enseñándoles, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Sabes que el término enseñar es didacos, que significa dar una clase, instruir, discipular? En el ministerio llevamos personas a los pies de Cristo. Alguien dijo una vez lo siguiente, tener hijos es fácil. Darles de comer es otra historia. Es por eso que como iglesia enfatizamos que todos los nuevos creyentes y convertidos tomen sus clases ¿de qué? De discipulado. Y es bueno a veces nivelar a la congregación, nivelar a los hermanos, nivelar el grupo y comenzar a ayudarlos ¿a qué? A crecer. Porque una cosa es llevarlos a Cristo y otra cosa es hacerlos crecer en Cristo Jesús, enseñándoles la palabra. Ya no solo la predicación del Evangelio. Ahora déjame decirte algo. La predicación del Evangelio no edifica a los creyentes, salva al inconverso. La enseñanza de la palabra de Dios edifica ¿a quién? A los creyentes. Es por eso que Pablo, cuando se reúne con los líderes de la ciudad de Éfeso, ya vamos a ver en este relato que Pablo llega a Éfeso, Pablo les va a decir en Hechos capítulo 20, verso 27, yo no he rehuido el anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con enseñar la palabra de Dios. Interesantemente, Pablo, la estadía de Pablo en Corinto y cómo Dios va a trabajar con su siervo,
Hemos visto acá el apoyo de Silas, hemos visto la animosidad de los judíos, el accionar de Pablo, el arranque, la fundación de la iglesia en Corinto, el ánimo del Señor a su siervo Pablo, cómo Dios lo va a animar por precepto, por promesa y garantizando, certificando que habrá un gran pueblo. ¿Y qué hace Pablo? Acata, el apóstol Pablo acata, se sujeta y dice, Señor, si es tu voluntad, yo solamente respondo a qué, a tu llamado. Ahora es interesante notar que Pablo encontró el valor y las fuerzas. Si bien es cierto, Tito estuvo ahí, Silas llegó, Priscila y Aquila fueron de mucho ánimo, pero lo que más animó a Pablo, ¿qué fue? La presencia del Señor en su vida, el oír la palabra de Dios. Mientras estudiaba esta porción luchando con emociones, con desánimo, el Señor trajo ánimo a mi vida porque me dijo, ¿sabes lo único que te va a animar? Si bien es cierto, personas son buenas, te ayudan, tenemos compañerismo, es la palabra del Señor lo que produce el ánimo. Y más aún, las promesas del Señor. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Pablo, cumple el llamado que he puesto en tu vida. Cuando estés en problemas, te sientas desanimado, ¿dónde están tus fuerzas? ¿Dónde está tu mirada? Recuerda que las Escrituras dicen que Dios aumentará nuestras fuerzas. Es Dios quien promete dar fortaleza a sus siervos. A veces nos tiene que quebrar. Pablo llegó con dolor, con sufrimiento, con desánimo. Y es fácil perder la visión, olvidando para qué existimos. Recuerda, un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran misión harán crecer ¿qué? A un creyente fiel. Necesitamos reforzar nuestra visión con la gran misión para que nuestra misión sea el desafío de nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es nuestra misión? Evangelizar a nuestra comunidad, edificar al pueblo de Dios y exaltar a Dios en su proceso. Dios cuida de sus siervos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y por la reflexión que hoy hemos tenido, Señor, acerca de esta verdad interesante, cómo tú cuidas a tus siervos. Y si bien es cierto, vemos a un Pablo que lucha con desánimo porque hay oposición, no hay éxito, Pablo viene destrozado porque se cerraron las puertas, no hubo conversión en Atenas. Pero tú le garantizaste que había un pueblo preparado. Y Pablo fue fiel. Te pido que al igual nosotros, que el desánimo, las circunstancias, no nos hagan perder la visión, que es hacer tu voluntad en esta tierra, mientras tú nos des hálito de vida. Te agradezco por mis hermanos presentes y te pido, Señor, que estas palabras, como fueron para mí, sean un ánimo también para tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.